los dos indicadores previos, cuando los interpretábamos, hacíamos esa interpretación en el grupo de riesgo aquí. Este que es 30%, ya vamos a redondearlo a 30%. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? En las señoras de 70 a 79 años que usan este tipo de anticonceptivo, que desarrollan un infarto de miocardio, el 30%, ¿no?, de ese riesgo de infarto de miocardio, el 30% de la incidencia del infarto de miocardio, lo atribuimos al consumo de los anticonceptivos. Es en los expuestos que atribuyo a esa exposición una parte de la incidencia. ¿Ya? Ese es los riesgos atribuibles. Pero cuando pasamos a los riesgos atribuibles poblacionales, ahora ya no atribuimos solamente al grupo de riesgo, no solamente a los expuestos, sino ahora en toda la población. En toda la población, ¿cuánto de la enfermedad podemos atribuirla al tabaquismo, a la exposición? Se me estaba viniendo la idea de cáncer de pulmón, por ejemplo. En la población, ya de los fumadores, en la población, de toda la incidencia de cáncer de pulmón en la población, ¿cuánto atribuimos al tabaquismo? Otra pregunta es, en los fumadores, ¿cuánto del cáncer de pulmón en fumadores atribuimos al tabaquismo? Por lo tanto, pregunta, ¿cuándo? Esto es hipotético, ojo, esto es hipotético. ¿Cuándo el riesgo atribuible sería igual? ¿Cuándo el riesgo atribuible poblacional sería igual al riesgo atribuible? Cuando toda la población es expuesta. Entonces, el riesgo atribuible poblacional también ¿de quién depende? De la frecuencia de la exposición. Si la exposición es más frecuente, ¿qué va a pasar con el riesgo atribuible poblacional? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si hay más tabaquismo en la población, ¿qué esperamos con el cáncer? Que aumente. Y ese aumento es atribuido al tabaquismo. Pero si la exposición disminuye, ¿qué esperamos con el riesgo atribuible poblacional? Que también baja. ¿Ve? Eso es importante. Ahorita vamos a ver un caso. El riesgo atribuible poblacional, entonces, es esta diferencia. Incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. ¿No? Entonces, miren la parte de la incidencia en la población, ya no en los expuestos. En la población, que puede atribuirse a esa exposición. Riesgo atribuible población. Y el riesgo atribuible poblacional porcentual es el riesgo atribuible poblacional entre la incidencia de la población. Es este indicador que hemos conversado antes, pero expresado porcentualmente, relativamente. ¿Ok? Entonces es la proporción. Ya no es el número, sino la proporción. Y así como teníamos unas formulitas interesantes, B. El riesgo atribuible poblacional porcentual podemos expresarlo de esta manera, donde B es la proporción de la población expuesta.
¿Ok? Vean que este numerador se repite acá en el denominador y estoy aquí solamente sumando 1. ¿Ok? Entonces, el riesgo atribuible poblacional porcentual irá aumentando si esta proporción de la población expuesta va aumentando. ¿Ok? Si esto disminuye, el riesgo atribuible poblacional disminuye, ¿no? Porque tengo acá sumando esta unidad. ¿Ya? Esa es una fórmula de Andel. Año 53 ya va a tener un siglo en unas décadas. ¿No? Entonces, lo que les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si la población estudiada estuviera constituida solo por expuestos? Este riesgo atribuible poblacional porcentual, ¿en quién se convertiría? En el riesgo atribuible porcentual. Porque si esto es 1, sería RR menos 1 entre RR. ¿Está bien? Veo con unas caras, muchachos, me asustan. Si la proporción de la población expuesta fueran todos expuestos, ¿cuánto vale P? 1, ya. 1 por RR menos 1, ¿qué es igual? RR menos 1. 1 por RR menos 1, ¿a qué es igual? RR menos 1. Tenemos RR menos 1 más 1, ¿qué tenemos? RR. Y eso, ¿no es esto? RR menos 1 entre RR. Por eso cuando todos son expuestos, es el riesgo atribuible poblacional porcentual, se convierte en el riesgo atribuible porcentual. Sí, también se aplica por eso. De Levin, no entiendes. Entonces, lo que ustedes dijeron, ahorita, ustedes mencionaron, es lo que dice esta diapositiva. El riesgo atribuible poblacional depende de la frecuencia, ¿no? De la prevalencia de la exposición en la población. ¿Ok? Entonces, estos dos paneles A y B, ¿ya? B. Vamos con calma. Veamos los extremos, las barritas claritas de ambos paneles, ¿no? Panel A y panel B. Incidencia en los no expuestos, incidencia en el expuesto. Incidencia en el no expuesto, incidencia en el expuesto. Si hago la diferencia expuesto menos no expuesto, ¿qué resultado tengo? Riesgo atribuible, RA en los expuestos, riesgo atribuible en los expuestos, riesgo atribuible en los expuestos, no se mueve. Cuando yo hago la diferencia de la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos, tengo el riesgo atribuible poblacional, ya, RAP, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué ha debido suceder? ¿Qué ha debido suceder para que, manteniéndose constante la incidencia en el no expuesto y la incidencia en el no expuesto son constantes? Vean, esta altura es igual a esta altura. Esta altura es igual a esta altura. ¿Qué debe haber sucedido para que en la población la incidencia pase de este nivel a este nivel en el panel B? ¿Qué es lo que debe haber pasado? Aumentó la exposición. Que la exposición La frecuencia aumentó. es más frecuente. Porque finalmente, si recuerdan estadística, que
clase 3, creo que es, medidas de tendencia central, se hablaba de la media, de la media aritmética. Pero hay otros promedios. ¿Qué otros promedios hay? Media. ¿Qué otras medias? Media geométrica. ¿Qué otra media hay? Media armónica. ¿Y qué otra media hay? Que ustedes usan todos los años para elegir sede. Ponderado. El promedio ponderado. Esta incidencia poblacional, ¿qué es? Es un promedio ponderado. La incidencia poblacional es un promedio ponderado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen sí? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen no? Levanten la mano. Me abstengo. Uy, en este salón no son manos. Me abstengo. Levantan la mano. Es un promedio ponderado de estas dos incidencias. La incidencia poblacional es un promedio ponderado de estas dos incidencias, del expuesto y del no expuesto. Donde ¿quién da la ponderación? La frecuencia de la exposición. Si la exposición es más frecuente, el promedio entonces se va acercando al expuesto. Si la exposición es rara, ¿quién tiene más peso? ¿El expuesto o el no expuesto? El no expuesto. Si la exposición es muy poquito frecuente, ¿quién tiene más peso? Al momento de calcular el promedio ponderado. El no expuesto. Y por eso que el promedio va hacia el no expuesto. Este es un promedio ponderado. Por eso depende del riesgo atribuible poblacional de la frecuencia de la exposición. ¿Quedó claro? ¿Por qué no queda claro? A ver, ¿dónde está la dificultad? Si imaginemos, en los expuestos, en los que fuman, ya vamos a ver con el cáncer de tabaco que todos entendemos. En los que fuman, la incidencia de cáncer de pulmón es del 20%, ¿ya? Para hacerlo así fácil. 20% en los que fuman. Y en los que no fuman es 10%. 20 y 10. Si en la población la mitad fuma y la mitad no fuma, ¿cuál es la incidencia poblacional? 15%. Ya me confundí. ¿Está bien? Si en los que fuman la incidencia es 20, en los que no fuman la incidencia es 10, estoy dando esas cifras que son irreales solamente para efectos de los cálculos. Si en la población la mitad fuma, ¿cuál es la incidencia de la población? 15%. Es 20 y 10. 20 en el que fuma, 10 en el que no fuma. La incidencia poblacional es 15. Si la mitad de la población fuma. O sea, a ver, si esto no lo captan, o porque no han almorzado, o porque han almorzado mucho, o tenemos que regresar a la red. ¿Está bien? Saquen su papel, saquen su papel. Es que lo van a pensar. Ya. Ahora. 20 y 10. Ya. Pero ahora los que fuman ya no es el 50%. Los que fuman es el 80%. El 80% fuma y solamente el 20% no fuma. ¿Cuál es ahora la incidencia de cáncer de pulmón? Va a ser más de 15. Ahorita no tenemos que hacer el cálculo, pero de hecho va a ser más de 15. Porque va a jalar hacia el 20. Porque los que fuman son más. ¿No? Será 80 por 20 más 15 o más 10 por 20 dividido entre 100. Y tienen ahí el cálculo, 18. Ya está. Ahora, si solamente el 10% fuma y el 90% no fuma, ¿cuál es la incidencia de cáncer en la población? Menos de 15. ¿Cuánto sale?
11%. Entonces, esa incidencia poblacional es un promedio ponderado, donde la ponderación está dada por la exposición. ¿Ok? Por la frecuencia de exposición. Ya. Y eso es lo que dice también este gráfico. ¿Ok? Donde si mantenemos fijo el riesgo relativo, ¿ok? En función a la frecuencia de la exposición, se incrementa el riesgo atribuible poblacional. Hay una relación directa. Aumenta la frecuencia de la exposición, aumenta el riesgo atribuible poblacional. ¿Ok? Para diferentes escenarios, pero hay esa relación directa. Y obviamente, mientras el riesgo relativo sea mayor, el riesgo atribuible poblacional también es mayor. Eso también es razonable. Y tenemos este artículo que la práctica del jueves, alguna pregunta es con datos de este artículo. ¿Tiene plumón? ¿Alguien tiene plumón? ¿Nadie? Ya nos abstraeremos entonces. Todos van a ir a pensar. ¿Y tienen otro plumón? ¿Y otro color? Ya, por favor, sí. No se lleguen a decir. Ustedes tienen ahí en sus diapositivas, ¿no?, este artículo, y ven en la parte inferior es la Alexa Circulation. ¿De qué año es? 75. ¿Ya? Personalmente, y creo tener razón, espero tener razón, la antigüedad de las preferencias no importa. Porque ustedes tal vez les han dicho, usen solamente las últimas referencias, los últimos 5 años. Miren, como un artículo de 50 años, casi 50 años, nos ayuda. ¿Ya? Habrá un momento de discutir sobre esos temas. En fin. Vean, riesgo atribuible poblacional, y la fracción atribuible poblacional, o sea, el riesgo atribuible poblacional, asociado a lo que es la muerte, ¿no?, e hipertensión en una población birracial, ¿no?, población blanca, población negra en Estados Unidos. ¿Y qué es en la parte introductoria del artículo? Ven, el riesgo atribuible, ¿no?, es una medida del impacto, ¿no?, para digamos, el individuo empezar a comenzar con su tratamiento antihipertensivo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el riesgo atribuible es un indicador en la población de riesgo. O sea, si yo soy hipertenso, ¿cuánto muero por la hipertensión? Entonces, al medir el impacto que yo voy a tener es en ese grupo de riesgo. En este caso somos pacientes con un factor, entonces empiezo su tratamiento. Y en el riesgo atribuible poblacional se relaciona a el manejo de salud pública, ¿okay?, para ver cuán importante, ¿no?, es esa hipertensión en la muerte de la población, ¿no? Entonces, ya si yo manejo la hipertensión, ¿cuánto evito en toda la población? ¿Ya? Esta diferenciación es bien interesante. Y bueno, aquí, y para eso ahorita vamos a usar los plumones. Riesgo atribuible. El detalle que tenemos que tener presente es que estas dos columnas, ojo,
son las tasas de sobrevida. Si estas dos columnas es la tasa de sobrevida, ¿cuál es la tasa de muerte? El complemento, ¿no? Entonces, si el 83% sobrevivió, ¿cuántos fallecieron? 17. Si el 60% sobrevivió, ¿cuántos fallecieron? 40. ¿No? 40 menos 17, 23. Riesgo atribuido. ¿Ya? Estos son población blanca, población negra, hombres, mujeres, para dos puntos de cómputo. ¿Ya? Riesgo atribuido. Y luego tenemos el riesgo atribuible poblacional. Y el riesgo atribuible poblacional saldría de la incidencia, la muerte en la población, menos la muerte en los no expuestos. ¿Cuál es la muerte en la población? Acá ya no se está viendo esto, pero la muerte en la población es esta de acá. Vean la tasa de muerte. ¿Quién es el no expuesto? El no hipertenso. El no hipertenso. Los no hipertensos, ¿cuántos fallecieron? 17. 17 fallecieron. Porque esta es la sobrevida. 17 fallecieron. 24 menos 17, 7. ¿No? 24 menos 17 es 7. Por un tema de redondeo, aquí aparece 6. ¿Ya? Y este es el riesgo atribuible poblacional porcentual. Entonces, si nosotros dividimos este 6 entre en la de los no expuestos, entre el 17, nos debe salir el 26%. No, el de la población, perdón, entre el 24, ese es entre la población. 6 entre 24 me debe dar el 26, 3 entre 12 me debe dar el 26, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿esto se levanta o si ¿sí? No se va a caer? A ver, ¿quién ayuda a levantar esto? Ya me dio miedo ya. Paola, ¿sí? ¿No lo vas a romper? Porque todo está trabado, ¿no? No. O hay alguien que... ¿Qué cosa? No leí no. Sí, ahí. Ya. No hay donde... No, ya no se lo ¿Cómo hacemos? Porque esto se tiene que entender con pizarra. Sin pizarra no lo hace. Tranquilos. Va a demorar un poco, pero no importa. Vamos a hacer el primer escenario. ¿Ya? Vamos a hacer el primer escenario. Lo que necesito es que copien los datos. En expuestos, la mortalidad es 40%. En no expuestos, la mortalidad es 17%. Y la frecuencia de la exposición
es 26%. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Dar 40% en los expuestos, 17% en los no expuestos y 26% de exposición. ¿Ya? Porque la P es la prevalencia de la exposición. ¿Ya? Tomar los datos. Ojalá que tengamos lo. Entonces, ¿cuánto era la prevalencia? La incidencia en los expuestos. Y la incidencia en los no expuestos. Entonces, si tenemos una población, si el 26% es hipertenso, es más o menos la cuarta parte, ¿no? ¿Cuánto saca? 2, 4, 6, 8, 10, ya vamos a poner 2 más. Uno a cada. Entonces, la cuarta parte son 3. Esos serían los hipertensos. ¿Está bien? ¿No? Este es el 26% hipertenso, 74% no hipertenso. Ahora, de los hipertensos, ¿cuántos fallecieron? ¿Cuál fue la incidencia en los expuestos? 40%. Bien. ¿Cuánto es el 40% de 26? ¿Captan lo que estamos haciendo? El 40% de 26, ¿cuánto es? 10.4. Entonces, no es exacto, pero vamos a asumir que estos fallecieron. Vamos a hablar un poco más intenso y es 10.4%. Aquí tenemos los no expuestos. De los no expuestos, ¿cuántos murieron? El 17%, ¿no? La incidencia es el 17%. Entonces, ¿cuánto es el 17% del 74%? Este razonamiento lo llegan a catar. ¿Ya? Este de aquí voy a poner en palabras. Es 40% de 26%. Ese es este. Ajustar. Porque esos son los hipertensos. Todos estos de aquí son los hipertensos. Hipertensos, son esos de aquí. Y estos de aquí son los no hipertensos. No hipertensos. Entonces, en los no hipertensos, ¿cuántos fallecieron? Falleció el 17% del 74%. ¿No? Aquí va a ser 17% de 74%.
¿Cuánto es el 17 de 74%? 12. 58. Entonces, estos también fallecieron en los no hipertensos. ¿Ya? Entonces, en los hipertensos falleció el 10,4%. En los no hipertensos falleció el 12,58%. Entonces, en total, ¿cuántos fallecieron? Entonces, acá sumamos. Esta es toda la mortalidad en la población. En la población. ¿Ok? Esta es toda la mortalidad en la población. Este 22,98 sale del 26%, perdón, del 40% del 26% y aquí el 17% del 74%. Este 22 es el promedio ponderado del 40 y 17. ¿Por qué el 22 está más cerca? ¿Del 17 o del 40? Del 17. ¿Por qué? Porque los no hipertensos son más frecuentes. Es un promedio ponderado. Los no hipertensos es el 74%. Los hipertensos es el 26%. Ahora, en la población, ¿no? ¿Qué porcentaje, ¿no? De la, más que porcentaje, como número absoluto, ¿no? Atribuiríamos al tabaquismo? Sería la incidencia poblacional menos la incidencia de los no expuestos. Por eso, cuando nosotros restamos al 22,98, le restamos este 12,58, ¿qué tenemos? El riesgo atribuible poblacional. ¿Ya? Ese 10,58, esta celda de acá, es el riesgo atribuible poblacional, que sale de la diferencia de la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. ¿Ok? Y de forma relativa tendríamos la incidencia en los expuestos entre el riesgo atribuible poblacional mediría el riesgo atribuible poblacional por ciento. ¿Ya? Entonces, cuando vemos estos riesgos poblacionales, ya no estamos hablando solamente de los expuestos, sino que estamos hablando de todo el espectro de la enfermedad. ¿Ok? Sigamos porque el tiempo nos va a ganar. Ahora, para complicar la cosa, se puede llevar estos conceptos de los riesgos atribuibles a el modelo de las causas componentes suficientes de Rotman. ¿Ya? No vamos a entrar en los detalles. Esto solamente es para que sepan que existe. Porque hasta este ejemplo, veíamos un solo factor. Hipertensión, factor de riesgo de muerte. Obesidad, factor de riesgo de cáncer de tiroides. Uso de anticonceptivos, factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero, ¿qué dice el modelo de Rotman? El modelo de Rotman dice que la causalidad o la causa suficiente no es un solo factor, sino que es una combinación de factores. Entonces, podría llevar este análisis de los riesgos atribuibles a el modelo de Rotman, sí se puede.
Y eso es lo que acá se trata de explicar. ¿Ok? Donde tenemos 4 factores, ¿ok? Tabaquismo, hipertensión, obesidad y lo que sería sedentarismo, ¿no? No hacer ejercicio, para infarto de miocardio. Y yo presento 4 posibilidades, ¿ok? O sea, de estas 4, ¿cómo haría? Si están 3 presentes y 1 ausente, hay 3 combinaciones, que es el resultado significativo, y bueno, cuando están los 4 factores, también el resultado sale significativo. Y a partir, ¿no?, de estos riesgos relativos, pues yo puedo calcular los riesgos atribuidos. Teóricamente, matemáticamente es posible. No vamos a entrar a cómo llegan los resultados, solamente decirles que se puede expandir el modelo de un solo factor a una sola enfermedad, combinación de factores para llegar a una enfermedad. ¿Okay? Lo primero sería esto: solamente un factor de riesgo, solamente tabaquismo y el resto ausente, solamente hipertensión, el resto ausente, solamente obesidad, el resto ausente, solamente sedentarismo, el resto ausente, ¿no? Y así se van haciendo todas las combinaciones. Y ahí este ya es el resultado de los que salieron significativos. ¿Cuáles salieron significativos? Cuando se combinaban los 4 y 3 de las combinaciones, de las 4 combinaciones de 3, ¿no? Porque aquí, cuando hay 3 factores de riesgo, había 4 combinaciones posibles, solamente 3 fueron significativas y la de los 4. Eso es lo que se está representando en este esquema. ¿Ya? Nuevamente, no es para que se asusten, solamente para que sepan que puede hacerse. Y esas medidas de impacto pueden ser absolutas o relativas en el grupo de riesgo o en el grupo población. ¿Ya? Y este resumen es el que está en el GODES. Si ustedes ven el capítulo de medidas de impacto, está en otras palabras este cuadrito, igualito. Solamente que ahí en el GODES, si no me equivoco, está la fórmula dentro de cada una de estas celdas. ¿Ya? También, eso es para que sepan que se puede hacer nada más. ¿Se puede calcular medidas de impacto sin contar con la incidencia? ¿Se puede? Sí se puede. Para cálculos del curso no vamos a entrar en eso, pero sí se puede. Vean, este es un artículo también del mejor año de la historia, 1994. ¿Saben por qué es el mejor año de la historia? Porque ese año entró la mejor promoción a San Fernando. ¿Cuál? Hay un antes y un después de ese año en la historia de San Fernandino. ¿Cuál ha sido el año? Entonces, vean, estimación de riesgo atribuible en estudios de casos y controles. ¿El último estudio de casos y controles tiene incidencia? No tiene incidencia. Entonces, ¿cómo calculamos un riesgo atribuible de un estudio de casos y controles? Sí es posible. Sí es posible. No va a ser para cálculos, para efectos de ejercicios. Para efectos de ejercicios, aquí terminó la clase. ¿Ya? Para efectos de ejercicios, aquí terminó la clase. Todo lo que estamos viendo es para que ustedes sepan. Para efectos teóricos. Y vean, ¿qué fórmula es esta? ¿Qué fórmula es esta? La de Levin. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Usamos la fórmula de Levin. Recuerden, Levin es más antiguo todavía. Y lo que hacemos es reemplazar en estudios de casos y controles el RR, lo reemplazamos por la razón de Oz. Y la prevalencia de la exposición puede ser por la prevalencia de la exposición, dado que la enfermedad, ¿no? Perdón, los no enfermos, asumiendo esta
el supuesto de que la enfermedad es rara. Vean, todo está concatenado, ¿no? Cuando la razón de Otz era un buen estimador del riesgo relativo, cuando la enfermedad es poco frecuente. Y aquí se hace un estudio caso cruzado, no es un estudio donde tenemos incidencias, y se calculan los riesgos atribuibles, ¿no? Y vean, aquí se tiene la razón de Otz y luego el riesgo atribuible proporcional, ¿no? Y aquí todavía le están llamando fracción atribuible, ¿no? Nosotros ya no estamos llamando fracción etiológica de riesgo. Eso solamente para que vean que en un estudio tenemos la razón de Otz, el diseño no tiene incidencias y luego se tiene las medidas de impacto. O sea, sí es posible. Ya si ustedes ven un artículo que han hecho esto, no es que esté mal, obviamente revisan la metodología. Y lo que les decía en la primera parte del curso, todo estamos asumiendo aquí que es un factor de riesgo. Pero si nos vamos al efecto protector, ya no le podemos llamar riesgo atribuible, ya no le llamamos riesgo atribuible porcentual. Tendríamos valores negativos, ¿no? Porque es un efecto protector. Entonces, de aquí a algunas sesiones vamos a hablar de la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y del número necesario para tratar. ¿Ya? Eso es un adelanto de lo que vamos a ver en las clases de ensayos clínicos. Aunque ustedes esos términos ya los han escuchado seguramente, ¿no? Cuando han hecho sus revistas en medicina interna el año pasado. Digan la verdad, la verdad. ¿Han escuchado NNT, número necesario de tratar? ¿De quién ha escuchado? Ya, levanten la mano quién sí ha escuchado. 1, 2. Bueno, todos tienen que escuchar. Ya vamos a hablar de esto después. Ok, preguntas, dudas, inquietudes. No pudimos usar los plumones. ¿De quiénes son los plumones? El negro y estos dos selecciones. Pregunta para todos. ¿Qué es la proporción de esto que es el grupo de riesgo entre todo lo que es la población? En ese caso no. Ahí no estamos extrañando el DRR. Sí. No, pero para todo. Es muerte, es sí. Exacto. No, es el de haber fallecido en un periodo de estudio. ¿Falleció o no falleció la persona? Exacto. A ver, escuchen. A ver, tenemos. Todavía hay unos minutos. Así rápido. ¿Encontraron su tabla en el Gorbis? ¿Dónde está esa tabla? ¿De quién tiene el Gorbis? Yo estaba mal. ¿Encontraste? ¿Quién encontró? Tabla 13.3. ¿Ya? Si están en sus libros, en la tabla 13.3. Entonces, esto está bien claro, ¿no? Es en el grupo de riesgo,
con el grupo poblacional. Acá yo, vamos a decirlo así, es algo como circular en el sentido de que la interpretación es en mí mismo, ¿no? Si yo uso anticonceptivos, tengo un infarto, ¿no? El tanto por ciento del infarto le puedo atribuir porque estoy usando anticonceptivos, ¿no? Entonces, por eso es la aplicación es en el grupo de riesgo. Lo otro es en la población. En la población de hombres blancos, ¿cuántas muertes se puede atribuir a la hipertensión? No es que todos los hombres blancos sean hipertensos. Entonces, si la hipertensión es más frecuente, voy a atribuir más muertes a la hipertensión. Si la hipertensión es menos frecuente, atribuyo menos muertes a la hipertensión en toda la población. Pero luego bien, esto que atribuyo, ¿lo atribuyo de forma absoluta o de forma relativa? De forma absoluta, un poco para diferenciar, podríamos decir, de cada 100 personas, de cada 100 expuestos, ¿cuántos casos puedo atribuir a esa exposición? En todos los expuestos. ¿Ok? De forma relativa. ¿Qué porcentaje de la incidencia la atribuyo a la exposición? ¿Ok? El absoluto es en todos los expuestos, no solamente en los expuestos que enfermaron. En todos los expuestos, ¿cuántos casos atribuyo? De forma absoluta. Si se quiere entender, acá retrocedemos un poco. Ya, acá estamos retrocediendo un montón. Esto que estoy atribuyendo, cuando es absoluto, es en la barra que llega hasta el 100%. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy a manchar. Voy a manchar la pared. A ver si acá se llega a poner un poquito más. Bien, imagínense que estos son todos los expuestos. Todos los expuestos. ¿Ok? De esos expuestos enfermó esta parte. Y de esos que enfermaron, este grupo es cuando resto la incidencia de los no expuestos. ¿Ok? Lo que figura en sus libros, solamente, esto es lo que está en el libro. En el libro solamente se ve esto. No se está viendo lo naranja arriba. ¿Ya? Lo que está en sus libros, estas barritas, ¿ya? Esta de acá, del expuesto, en el libro, solo es esto de acá. Este es el libro. No se está viendo esto. Por eso, imagínense que este recuadro sea 10, para simplificar. El cuadradito celeste es 10. De cada 100 expuestos, un paso previo. Toda esta altura es 30. Todos los expuestos son 100. De cada 100 expuestos, ¿cuántos enferman? 30. De cada 100 expuestos, ¿cuántos casos atribuyo a la exposición? 10. Nuevamente, de cada 100 expuestos, ¿cuántos enferman? 30. Hemos dicho que este es 30. Todo este es 30 y este es 10. De cada 100 expuestos, ¿cuántos enferman? 30. De cada 100 expuestos, ¿cuántos enfermos los atribuyo a la exposición? 10. Pues el riesgo atribuible es una medida absoluta. De cada 100 expuestos, 10 casos de la enfermedad atribuyo a la exposición. Medida relativa. ¿Cuánto sería la medida relativa? 33%.
De todos los casos en los expuestos, el 33% lo atribuyo a la exposición, porque son 10 de 30. ¿Se captó la diferencia? Por eso es que se diferencian, ¿no?, las medidas absolutas de las relativas. Ahora sí, vayan, me están esperando el otro. Nos vemos el jueves. Yo me acuerdo.